Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados. Congregados hoy 27 de mayo del año 2023, día en que nuestra Santa Iglesia conmemora en San Agustín de Canterbury. Congregados a la meditación de la Palabra de Dios con la Fundación Amaya y de Plácemenes por las vísperas de la celebración del día de Pentecostés, el aniversario de nuestra Santa Iglesia Católica que conmemora luego de 2023 años, aunque ya la tradición desde el pueblo judío, nuestros hermanos del pueblo de Israel, el pueblo elegido, celebraba la Pascua, el paso del Mar Rojo, el paso de la esclavitud del tirano, del pueblo egipcio, a la libertad en perspectiva de la tierra prometida, pero que no está en la tierra. Es el reino de los cielos y es el habitar místico, espiritual, fraternal, que está en lo íntimo del corazón, es el amor en el Padre, la misericordia en el Hijo, Jesús, su Hijo unigénito, el Salvador, y en la justicia divina, el Espíritu Santo Paráclito, la Santísima Trinidad. Ello es de lo que, en gracia de Dios, estaremos en gozo, en alegría y en felicidad permanente por esa plenitud que nos da la vida eterna, que empieza con esta vida terrenal. Reciban un amoroso saludo fraternal en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia de Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Aviala, Laudato Si. Y hoy nos vinculamos con dos contextos en la historia, porque la historia sagrada sigue. Cada uno de nosotros, seres amados, está llamado a seguir tejiendo historias de vida eterna. Esto es aquí apenas un soplo de vida, un pequeño recorrido en lo que se llama la línea de tiempo, pero espacio-temporal y energéticamente es el amor que vincula con la eternidad. Si no por eso, en gracia de Dios, por la fe, el bautismo, la confirmación nos tiene vinculados en estas espaciotemporalidades, en el amor, para seguir meditando la palabra de Dios, para seguir evangelizando entre nosotros mismos y con otros y proyectar hacia otros seres amados que aún no han llegado o que aún no conocen de Dios o no conocen con Dios. Y esa es la invitación a hacer experiencias de vida. Libros con páginas abiertas. Termina el Evangelio de San Juan diciendo ello. Las historias que se escribieron de la vida de Jesús, de su vida y obra, en su ser, son mínimas las que los evangelistas, luego de que ascendió al reino de los cielos, conmemoramos en estos días, dejó por revelación misma de Dios que estos autores sagrados escribieran. Pero otras cosas se quedan en la oralidad, no están escritas, y otras se quedan en el imaginario de todos los seres que acontecieron en su momento. Y de generación en generación, por tradición oral, por formas de comunicación, los imaginarios que se van tejiendo en los hogares, en los ámbitos laborales y en los espacios de la sociedad, de la comunidad, del habitar, se tienen en toda la humanidad, las diversas culturas, y no se han terminado de descubrir esas lecturas de realidades, esos mundos interiores, esas posibilidades de interpretaciones que son infinitas, cambian, van mutando, se van transformando. Y ello mismo
que ocurría ahí en el mar de Galilea, en la embarcación, ya después de la resurrección, fue por la pregunta de Pedro, sintiendo celos, porque Jesús, relativo al ser amado, tu ser amado, según han dicho los exégetas, los doctores de la palabra de Dios, teólogos que conforman la cátedra mística de la Iglesia, la sabiduría del Espíritu Santo que va llegando sobre todos con ese discernimiento sobre el conocimiento humano, para dejar toda la tradición cristiana, además de la palabra escrita, además de la palabra proclamada, además de la palabra interpretada y asimilada para ser manejada en la vida, sin desviarse de la esencia, de la verdad. La unidad en la verdad y en la santidad, que es la Santísima Trinidad, y la verdad es Jesús, verdad revelada. La otra está en el corazón de todo ser siendo, pero hay que ahondar en ella. Cuando Jesús le contesta hacia a Pedro que se ocupe de lo suyo, es porque de eso se trata. Cada quien viviendo su propia historia de amor con la Santísima Trinidad. Y en nuestro caso con la familia de Nazaret, Jesús, María y José. ¿Por qué en nuestro caso? Porque en libertad también Dios permite creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios, y dejarse el Padre, y dejarse transformar por el Hijo, e invitar a santificar al Espíritu Santo. Oramos por quienes se apartan de ello, por quienes chocan contra la fe cristiana y por quienes van abriendo brechas de dispersión. Ese es el patán, ese es el tentador, el opositor del enemigo. Y también la palabra de Dios nos lleva a Roma. Pasamos de Galilea a Roma con Pablo, que le dan casa por cárcel, con un centurio que lo cuida. Allí como cuidaba también una guardia romana a Jesús en el sepulcro, 3 días, bajando al mundo infierno, al mundo de los pecados, al mundo de lo humano. Todos los pecados capitales, tentaciones. Jesús venció todo ello. Al demonio, al pecado y a la culpa. Eso lo pagó en cruz. Todos valemos la sangre preciosa de Cristo derramada en cruz. Él es quien es el dueño de todos. Lo decía la palabra en estos días. No es propiedad privada de Dios, de cada uno. Miles y millones de seres. Y el Dios es único, uno y trino. No hay miles de millones de dioses. Se vuelven odioses, odiosos. A Dios con ello, a los seres humanos que se dejan llevar por el patán en esos pecados capitales. Soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional, esa bulimia, nada nos llena. Envidiando a otros, comparándose con otros. Así de bastante nos creemos tan superiores y nos comparamos con otro que es semejante a nosotros. Criatura, polvo cósmico, nada. Amorosamente frente al absoluto que es todo. Lo que hay que tratar es de ser la versión de Cristo, dejar que Cristo acontezca en su versión, en cada ser siendo. Entonces conocer bastante a Cristo, sus actitudes para ser Él, que acontezca en cada ser siendo. Conocer bastante del Espíritu Santo, invitarlo a entrar para que con su sabiduría nos dé el discernimiento y vencer todo conocimiento humano que nos distrae. Ponerlo al servicio de Dios, no al revés. No poner el conocimiento de Dios por debajo del conocimiento humano. Eso es pecado, como todo lo otro. Y ayudarle al Padre Creador con la creación, la procreación, la recreación, volver a crear con el Creador. Pero Él es el que debe hacer la pauta. El Salmo 10 nos dice, los buenos rezan, verán tu rostro, Señor. Bueno, ellos rezan, lo inspira el Espíritu Santo.
pero dice, verán tu rostro. Sea entonces la palabra de Dios hoy que nos ponga en contacto con esta meditación. Invocamos al Espíritu Santo para que llegue sobre todos nosotros seres amados y nos permita hacer una mejor lectura, una correcta interpretación y sobre todo una pertinente asimilación para nuestras vidas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, entre los versículos 16 y 31, Pablo en Roma. 3 días después de su llegada, Pablo mandó llamar a los principales judíos de Roma cuando estuvieron reunidos y les dijo: hermanos, yo no he hecho nada contra los judíos ni contra las costumbres de nuestros antepasados. Sin embargo, en Jerusalén fui entregado a los romanos, quienes después de interrogarme querían soltarme porque no encontraron ninguna razón para condenarme a muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que pedir que el emperador me juzgara, aunque no tengo nada de qué acusar a los de mi nación. Por esto, pues los he llamado a ustedes para verlos y hablarles, porque es precisamente por la esperanza que tenemos nosotros los israelitas, por lo que me encuentro aquí encadenado. Ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea acerca de ti, ni ninguno de los hermanos judíos que han llegado de allá nos ha dicho nada malo en contra tuya. Quisiéramos oír lo que tú piensas, porque sabemos que en todas partes se habla en contra de esta nueva secta. Así que le señalaron un día en el que acudieron muchas personas a donde Pablo estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde, Pablo les habló del reino de Dios. Trataba de convencerlos acerca de Jesús por medio de la ley de Moisés y los escritos de los profetas. Unos aceptaron lo que Pablo decía, pero otros no creyeron. Y como no se ponían de acuerdo entre sí, comenzaron a irse. Pablo les dijo solamente: bien habló el Espíritu Santo a los antepasados de ustedes por medio del profeta Isaías, diciendo: anda y dile a este pueblo, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán. Pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y sus ojos están cerrados, para que no puedan ver ni oír, ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Sepan ustedes, pues, que de ahora en adelante esta salvación de Dios se ofrece a los no judíos, y ellos sí escucharán. Pablo se quedó 2 años completos en la casa que tenía alquilada, donde recibía a todos los que iban a verlo. Con toda libertad anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin que nadie se lo estorbara. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 10, los buenos verán tu rostro, Señor. Es la oración pidiendo la ayuda de Dios. Señor, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes en tiempos de angustia? Con altanería, el malvado persigue rabiosamente al humilde, pero ha de quedar atrapado en las trampas que él mismo ha puesto. El malvado se jacta de sus propios deseos, el ambicioso maldice y desprecia al Señor.
Los buenos verán tu rostro, Señor. El malvado se jacta de sus propios deseos, el ambicioso maldice y desprecia al Señor, levanta insolemne la nariz y dice, no hay Dios, no hay quien me pida cuentas. Eso es todo lo que piensa. Siempre tiene éxito en lo que hace, para él tus juicios están lejos, muy lejos de su vista. Se burla de sus enemigos y piensa que nadie lo hará caer, que jamás tendrá problemas. Su boca está llena de maldiciones, de mentiras y de ofensas. Sus palabras ocultan opresión y maldad. Los buenos verán tu rostro, Señor. Se pone al acecho por las aldeas y a escondidas mata al inocente. No pierde de vista al indefenso como si fuera un león en su cueva. Espía al pobre desde su escondite, esperando el momento de caer sobre él, y cuando lo atrapa, lo arrastra en su red. Se agacha, se encoge y caen en sus garras los indefensos. Los buenos verán tu rostro, Señor. El malvado cree que Dios se olvida, que se tapa la cara y que nunca ve nada. Levántate, Señor, levanta tu brazo, no olvides a los afligidos. ¿Por qué, Dios mío, han de burlarse los malos pensando que no habrás de pedirles cuentas? Tú mismo has visto su irritante maldad, la has visto y les darás su merecido. A ti se acogen los indefensos, tú eres la ayuda de los huérfanos. Rómpeles el brazo a los malvados, pídeles cuentas de su maldad hasta que no quede nada pendiente. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor es el Rey eterno. Los paganos serán echados de su país. Señor, tú escuchas la oración de los humildes. Tú los animas y los atiendes. Haz justicia al huérfano y al oprimido, que el hombre hecho de tierra no vuelva a sembrar el terror. Los buenos verán tu rostro, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, entre los versículos 20 y 25. El discípulo a quien Jesús quería mucho. Al volverse, Pedro vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús quería mucho, el mismo que en la cena había estado a su lado y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y a este qué le va a pasar? Jesús le contestó, si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Por esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría. Lo que dijo fue, si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Y sabemos que dice la verdad. Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que, si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, el Espíritu Santo nos inspiraba esta mañana en la meditación, la oración y el ayuno en la acción, cuando Jesús tomó un látigo en sus manos llegando al templo de Jerusalén y echó a los mercaderes del templo. Tu celo por el templo me devora.
está bien, por inspiración del Espíritu Santo también, que nos ha compartido en la meditación de la palabra de Dios estos días, las reflexiones de nuestros hermanos consagrados, además de la misma palabra de Dios escrita, que esta viene a ser la palabra de Dios oral, orada, proclamada, y en los testimonios que se han venido replegando. Tenemos de los santos apóstoles y mártires, los primeros, pero quienes en ese proceso de conversión, en gracia de Dios, se va avanzando en él, unos más adelantados, otros ahí en la mitad y otros muy atrasados. Unos con más fidelidad a ser Cristo, a dejar que Cristo sea su propio ser siendo, que su testimonio se rebose del amor de Dios, Padre, de la misericordia de Jesús, su Hijo, nuestro hermano mayor, y que desborde en santidad con el Espíritu Santo Paráclito. La Sagrada Familia siempre hay unidad en la verdad y la santidad, como decía Santiago Martín de Franciscanos de María. Y entonces nos ha regalado que el cuerpo, la mente y el alma que nos contiene a cada ser siendo, a imagen y semejanza en ir buscando la forma de Dios, es en Jesús, que es camino, verdad y vida, por haber sido a imagen y semejanza de Dios, por habernos hecho hijos de Dios por participación, Jesús. Y con María Santísima también, hijos de María Santísima, por participación ahí en la cruz, con el discípulo amado, atravesados los tres por una misma lanza, la que lanzó el centurión al corazón de Jesús, pero estaban María su madre y el discípulo amado Juan, tú ser amado, que entramos a ser testimonio de esa revelación, de esa manifestación, de esa expresión del amor, la misericordia y la justicia divina. Y es Dios, el absoluto, que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y hemos querido ser displicentes, desobedientes e incompetentes, como está ahí revelado en Pedro. Ahí está pintado el ser humano, la persona humana y la lógica humana. Acabándole de delegar toda la embarcación, la iglesia, con todo y tripulación, pastorea mis ovejas, cuida mi rebaño, orienta los borregos, los cabritos. O sea, todas las generaciones desde la iglesia hacia acá, 2023 años, mal contados, y los que han de ser. Y enseguida con todo, y quiere más. Esa bulimia, nada nos llena. Pero esa es la herencia del tentador, del enemigo, el adversario opositor, que amorosamente hemos, por inspiración del Espíritu Santo, bautizado el patán, a ver si se convierte. Pentecostés, que estamos Dios mediante mañana celebrando cumpleaños. Qué maravilla, felicidades para todos seres amados. Y aún así, esos pecados capitales, contrarios a los frutos del Espíritu Santo, que están replegados en dones, gracias y talentos, en cada uno, un carisma, y miles de millones, ser amado. ¿Cuándo terminaríamos de no más vivir pensando que podemos darle gusto a miles y millones de seres, que podemos ser superiores a miles y millones de seres, que nos tenemos que parecer a miles de millones de seres, seres amados con todo el amor del mundo? Entonces no somos cristianos. Porque el ser cristiano es ser Cristo, es alma, mente y cuerpo vinculada con Cristo. Al que hay que seguir es a Cristo, y caminamos como hermanos, sí cuidando de nuestros hermanos, de que hagan su proceso de salvación,
de que hagan su proceso de santificación y que hagan su proceso de creación en su propio carisma. Y esos vicios vienen desde la misma escuela de deformación, deforma la conducta, deforma el comportamiento, deforma la personalidad, porque nos pone a competir. Y con los famosos estándares, las calificaciones esas. 1, 2, 3, 4, eso no se cuenta. ¿A Dios acaso le importa eso? Si a todos ama. ¿Para qué desperdiciar el tiempo contando lo que es incontable? Lo que no corresponde, es que eso es del Creador. Él es el que crea. Así le crea o no, el patán no le crea, por eso no le crean al patán. Ese va en otra perspectiva, ese se mata solo, ese ya perdió. El evangelista mismo lo dice en el Apocalipsis, venció el Cordero, está a la derecha de Dios Padre, venció el demonio, el pecado, las culpas. ¿Y por qué seguimos trabajando para Él? ¿Cuándo vamos a aprender, a comprender, a trascender ello, para quedarnos en niñerías, en nimiedades, en cosas sin valor? Que le tocó a este, que no le tocó. No, 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 ese no es. La autonomía es autoría con Dios, en libertad, con felicidad y en paz. Suficiente. Salmo 89, enséñame, Señor, calcular los años para tener un corazón sensato, conectar corazón con la razón y la pasión para hacer lo que corresponde en mi ser. Y cada hermano es un colaborador, es un apoyo, es una fuerza, no es un enemigo, no es un rival, no es un competidor. Eso es la escuela que hay que desconstruir de la cultura. Porque es que el reino de los cielos no es de culturas, por eso Dios está por encima. Puso el reino de los cielos lejos del alcance de lo humano, si no, no fuera Dios. Y Dios no es propiedad privada de ninguno, porque Dios no se puede acomodar a la lógica de ninguno, ni al estilo de vida de ninguno, ni a la forma de vida de ninguno. Si hubiera quedado aquí, vino fue a persuadir, a mostrar, vea, es así el camino de salvación. Si lo quiere seguir, sígalo. Si no lo quiere seguir, no lo siga. Pero deje que los demás que quieren lo hagan y ya. Invítalo a pasar, déjalo pasar, llámalo y ahí está. Seres amados, esas actitudes no son de Cristo. La voluntad del Padre no es esa. El amor es para todos, todos, todos. Y la sabiduría del Espíritu Santo es antes ayudar a ver con capacidad de asombro el misterio de Dios. No pretender entenderlo, comprenderlo ni trascenderlo. No, no, disfrutarlo. Como una criatura, como un niñito, una niñita que se entrega confiadamente a los brazos del Padre, que abraza a su madre, le hace cariños, caricias y que en una pequeña rencilla la olvida ahí mismo, porque Él va a lo más profundo. Él no va a cambiar el amor de la madre, del padre. Y si está fundado en principios cristianos, vas a ver que hay un Padre Creador que nunca lo va a dejar. Esa es la formación que hay que darle, de que es eternidad, no es temporalidad, de que es el todo, es ver a cara a Dios, no conformarse con una laminita, ni con un rezo, ni con eso es superficial, eso ayuda en la religión, pero esa no es la vinculación espiritual, eso no es todo, y no es lo que está escrito solamente. Escuchar las historias de vida de los abuelos, de los mayores, disfrutar con los testimonios de vida que da cada hermano. Por eso el evangelista dice, ni se podrían escribir, porque siguen, es una eternidad. ¿Quién podrá dar cuenta de las historias de vida de todos? No nos importe, eso no nos corresponde y no tendríamos humanamente cómo hacer eso. Cada uno es una historia de vida, como decía Fray Nelson, que el Padre Creador va escribiendo con cada uno. Y es pecado estorbar esa obra de Dios.
Es pecado estorbar la historia de vida que cada hermano escribe. ¿Que es distinto? Sí, es que es la unidad en la diversidad para ser universales. Esa es la iglesia universal. Por eso hoy 2023 años, hoy año 23. Si sumas los números, 2023 da 2 y 2, 4 y 3, 7. Plenitud, quiere decir eso, por los siglos de los siglos, amén. Cielo y tierra pasarán, su palabra no pasarán. Nada nos puede asustar ni atemorizar que porque se están acabando los cristianos, que porque está acabando la iglesia. No, seres amados, Dios venció en Cristo. Pagó por todos nosotros con su sangre preciosa derramada en cruz. Eso valemos cada gotita de divinidad, una gota de sangre preciosa de Cristo. Bendito sea el Señor. Lo mismo sabía Pablo y lo seguía promulgando, y ahora en Roma, sacrificado, las mismas envidias, los mismos fariseos, los mismos hermanos, cristianos, creyentes, los primeros en darle la espalda, los primeros en atacarlo, los primeros en envidiarlo. ¿Por qué? Porque no encontraron satisfacción a lo que buscaban, a sus propias respuestas, a sus propias preguntas, porque no encontraron complacencia a su querer, a su modo de ver, a la forma de entender. Y eso sería imposible, pretenderle darle gusto a miles de millones de seres, no. Todo es en el tiempo, cambiante. Cada ser escribe su historia y está escribiendo en libertad. Y hay cosas que se revelan, otras no. Siguen misterios. La historia de la sagrada, de la salvación no se ha escrito toda, se sigue escribiendo. La revelación de la creación no se ha hecho toda, en Jesús está la verdad, pero hay que escuchar al Espíritu Santo y pedirlo. Eso sí ayuda en esa santificación. Se quiere conocer, se quiere comprender, se quiere trascender. Oración, meditación y ayuno en la acción, vida sacramental, bautismo, comunión, pues obvia la confirmación y la confesión de los pecados. Y una vida en entrega, en el sacrificio por amor a los demás. Caridad, dignidad y sacrificio. Eso sí es lo que tenemos que hacer cada uno. Y dejar que los demás lo hagan, y si ve que no lo está haciendo, la corrección fraterna, uno a uno, acompañarlo como buen maestro. Es que no solo pastorea el señor obispo, ni el señor presbítero, ni el señor consagrado, no, todos. Consagrando la vida a Dios, a Jesús, María y José, en los santos que tengamos advocación, no para ser ellos ya hicieron su historia, la están escribiendo todavía del reino de los cielos, siguen inspirando, intercediendo por nosotros, sí, pero cada uno tiene una vida propia. ¿Acaso no le alcanzará la mano del Creador para hacer miles y millones de criaturas? Para tener que estar buscando reciclaje, reutilización y recuperación, no, nada de eso. Esos son esnovismos, esos son comodismos humanos, esos consumismos, esos son estratagemas, pataletas del patán, esos son distracciones. Nosotros no tenemos por qué ser llamados a ser diosesitos de nadie, ni dueños de nadie, menos de Dios, ni a pretender saber la historia del otro. Déjelo que la escriba. Corrección fraterna, si ves que se aleja de Dios, oriéntalo. Está la evangelización, está llevarlo al templo, a la vida sacramental, darle la oportunidad, buscarlo, como decía la palabra de Dios ayer. Si Él te ofendió, busca tú la manera de resarcirte, de tener el perdón de Dios, de tener su perdón. Dale tú el perdón, libérate. Suelta eso. Pasado es de Jesús, futuro es del Padre Creador. Si se puede hablar de pasado, presente y futuro. Y el eterno presente del Espíritu Santo es el que hay que vivir, seres amados. No hay que contar, ahí es que disfrutar la vida, pero en libertad de conciencia, siendo amigos, siendo hermanos, siendo fraternos. Y ya, eso va creciendo, pero para gloria a Dios. Al que hay que dar la gloria es a Dios. No estar esperando aplausos, ni reconocimientos, ni
ni medallitas de nadie. No, no, no. Eso es desgaste. Y hacer cuentas de todo, ¿para qué? Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Muy agradecido, hasta pronto.